Hola, soy Nujat Zabaleta y diseño sistemas para la nueva humanidad desde 4 fuerzas: abundancia consciente, política espiritual, educación multidimensional y linaje que funda reino. Hoy vamos a usar el tarot no como futurología, sino como herramienta simbólica que nos ayuda a ver procesos. Este no es un video de predicción. Tampoco es un mensaje para tranquilizar miedos ni para decirte qué va a pasar. Este espacio se abre como una lectura simbólica del campo de conciencia que llamamos nueva humanidad. Cuando aquí hablamos de inconsciente colectivo, no nos referimos al inconsciente global de la humanidad en general, sino al campo inconsciente de quienes están atravesando un cambio de conciencia y empiezan a organizar su vida desde coherencia, responsabilidad y soberanía interna. Uso el tarot no como oráculo adivinatorio, sino como un lenguaje simbólico que permite leer procesos internos, colectivos y evolutivos. Lo que vas a ver aquí no habla de destinos personales, habla del estado del campo en el que esta conciencia se está gestando. Nada de lo que aparezca aquí es una sentencia, es información. Y la información solo tiene sentido cuando se encarna con responsabilidad. Si este lenguaje resuena contigo, quédate. Si buscas certezas externas o respuestas cerradas, este no es tu espacio. Dicho esto, abrimos la lectura del trimestre. Bueno, la tirada Rosacruz consta de 13 cartas y cada una de ellas va a brindarnos alguna información específica sobre el inconsciente colectivo de la nueva humanidad. Comencemos por la primera carta. Esta carta habla del presente, es decir, que representa el estado actual, la energía predominante, lo que se está haciendo y viviendo hoy en el inconsciente colectivo de la nueva humanidad, y tenemos al caballero de copas invertido. En sí, el caballero de copas representa al portador del ideal, al mensajero del corazón, al impulso que busca encarnar un significado superior en el mundo sensible. No es acción bruta, es movimiento inspirado, una búsqueda guiada por imagen interna, fe y sentido. Invertido no pierde nobleza, pero sí pierde dirección. Entonces, el inconsciente colectivo de la nueva humanidad no está vacío de ideal, pero está desalineado entre lo que siente y lo que encarna. Es decir, hay sensibilidad elevada porque es de copas, hay una percepción espiritual activa, un deseo auténtico de coherencia, pero también hay dispersión del impulso, idealización sin sostén y emocionalidad flotante sin estructuras. Ahora, al estar invertido, el caballero de copas no es que se vuelva oscuro, pero sí se vuelve inestable. Es decir, el ideal se mueve, pero no sabe aún cómo tomar forma. En el campo de la nueva humanidad, esto se manifiesta en búsqueda constante de sentido, cambios de narrativa frecuente, entusiasmo que no siempre se traduce en acción sostenida, sensibilidad que a veces se vuelve evasión, no por cinismo,
sino que hay un exceso de imagen interna sin canal de descenso. Esto presenta, este presente muestra un campo que siente más de lo que puede ordenar, percibe más de lo que puede sostener y ama la idea de cambio, pero aún no domina su ritmo. Entonces, hace que el caballero de copas invertido pida no abandonar el ideal, pero sí enraizarlo. Nos está indicando que no es tiempo de más inspiración, más visión, más promesas internas, sino de ordenar la sensibilidad, dar forma al sentir y aprender a sostener lo que se ama. Si pasamos a la segunda carta, que representa las influencias inconscientes, es decir, aquello que está operando desde lo profundo, como son los miedos, creencias, patrones kármicos o el mismo inconsciente colectivo, tenemos a la torre invertida. Y la torre invertida no es solamente una catástrofe externa como se mira en sí en la carta, es ante todo un símbolo de estructura mental falsa que ha sido edificada sin fundamento espiritual verdadero. Pero como aparece invertida, el rayo no cae hacia afuera, sino que cae hacia adentro. Entonces, en el inconsciente colectivo de la nueva humanidad, la torre invertida señala la ruptura, señala que la ruptura ya ocurrió a nivel interno. Las viejas estructuras ya no sostienen, el colapso no es visible, pero sí irreversible. No estamos ante un miedo al cambio, estamos ante el temor silencioso a asumir las consecuencias del cambio ya iniciado. La estructura, o mejor dicho, antes, el mensaje de la torre invertida no evita la caída, sino que la posterga. Entonces, la estructura sabe que debe caer, pero el sistema intenta amortiguar el impacto, sostener lo insostenible y evitar la exposición pública del quiebre. Y a nivel kármico, lo que opera desde lo profundo no es la destrucción, sino apego a formas que ya no contienen verdad, miedo a perder identidad sin tener aún una nueva completamente encarnada, y retención inconsciente del colapso para hacerlo manejable. Entonces, esto genera una tensión silenciosa entre nada termina de caer y nada termina de reconstruirse. Entonces, en este punto, el inconsciente colectivo del campo de la nueva humanidad muestra que el quiebre del viejo paradigma ya fue reconocido internamente
pero todavía no ha sido aceptado como acto soberano. Hay una transición sostenida más por control que por entrega consciente. No es negación, es contención excesiva del derrumbe. Entonces, la torre invertida indica que el mayor bloqueo inconsciente no es el miedo al caos, sino es el miedo a quedar sin estructura antes de haber aprendido a sostenerse o a autosostenerse en este caso. El campo sabe que no puede volver atrás, pero aún no confía del todo en su capacidad de habitar el vacío creado. Y cuando pasamos a las influencias del entorno, que es cómo ven los demás al inconsciente colectivo de la nueva humanidad o qué fuerzas externas están interviniendo, tenemos el as de copas. Y el as de copas es el símbolo del principio espiritual del amor, no como símbolo romántico, sino como fuente de vida, gracia, renovación interior. Representa esa oferta que desciende desde el plano superior hasta el mundo humano. No es algo que se conquista, es algo que se percibe desde afuera como posibilidad. Desde el entorno, el inconsciente colectivo de la nueva humanidad es percibido como portador de una sensibilidad distinta, una promesa de reconciliación, un espacio de contención emocional y sentido. Externamente se le mira como algo que trae alivio, algo más humano, algo que recuerda lo esencial. El entorno no lo ve aún como estructura, pero sí como fuente. El as de copas indica que las fuerzas externas que intervienen no son de ataque ni de oposición, sino de expectativa emocional. El mundo proyecta sobre el inconsciente colectivo esperanza de sanación, necesidad de consuelo y deseo de renovación afectiva, lo que lleva a que el campo es visto como un cáliz abierto, dispuesto a recibir y a dar. Pero en esto hay una advertencia, porque también puede convertirse en proyección. Aquí aparece una tensión sutil donde el entorno idealiza la función del campo. Se espera que la nueva humanidad contenga, sane y reconcilie sin necesariamente comprender su proceso interno real. Esto puede generar una presión externa silenciosa de ustedes deberían ser amor, comprensión y solución. Con relación a las cartas anteriores, es decir, después de un ideal desorientado con el caballero de copas invertido y el derrumbe interno contenido de la torre invertida, el entorno responde ofreciendo afecto, apertura y
expectativa emocional. El problema no está en la oferta. El problema es que el entorno ve una copa llena mientras el campo aún está aprendiendo a sostenerla. El as de copas indica que el mundo o el exterior recibe bien la vibración de la nueva humanidad, la percibe como algo bueno, necesario, humano, pero todavía no la reconoce como un proceso en gestación. Hay acogida, pero también proyección. Si esto se complementa con la siguiente carta que habla de influencias inmediatas, energías o situaciones que están afectando el presente del inconsciente colectivo, pero de manera directa, y tenemos a la carta de la sota de bastos. La sota de bastos representa el primer impulso de fuego consciente. Es esa chispa que despierta, es el llamado inicial, es la noticia de algo nuevo que quiere comenzar, pero que aún no ha sido probado en la materia. No es acción consolidada, es anuncio. Como influencia inmediata, la sota de bastos indica que el inconsciente colectivo sigue siendo impactado por impulsos de inicio, llamados a accionar, señales de esa hora, propuestas que invitan a salir del estado de espera. Hay un movimiento en el aire, no hay dirección clara todavía, pero sí una urgencia vital. El creador de este tipo de cartas, de las cartas White, describe la sota como portador de energía fresca, pero también como símbolo de inexperiencia del fuego. Traducido a este contexto, el campo colectivo se manifiesta esto como múltiples llamados simultáneos, deseo de comenzar cosas nuevas, sensación de oportunidad, pero poca claridad sobre qué sostener y qué no sostener, no por malicia, sino como hay un fuego joven pero sin estructura nuevamente. La sota de bastos empuja todo lo anterior. Y si hacemos una recopilación, esta carta actúa como catalizador inmediato de el ideal sensible que quiere moverse, la estructura interna que sabe que no puede sostener más y la expectativa externa de apertura y novedad. Pero a pesar de que empuja, el sistema aún no está listo, lo cual hace que se corra un riesgo de dispersarse, quemarse por sí solo y generar agotamiento temprano. El riesgo inmediato no es el error, sino confundir impulso con propósito. La sota de bastos indica que el campo
está siendo llamado a dar un primer paso, pero no necesariamente a correr, sino que es una energía disponible de inicio, no de consolidación. En resumen, el mensaje sería que la influencia inmediata del inconsciente colectivo de la nueva humanidad es un llamado a comenzar. Hay fuego disponible, impulso y urgencia, pero todavía falta el discernimiento para que ese inicio no se disperse ni se queme antes de tomar forma. Si esto lo llevamos a las influencias del pasado lejano, herencias ancestrales, memorias kármicas, aprendizajes de otras vidas que aún tienen efecto, tenemos a la sota de espadas. Y la sota de espadas representa el despertar de la mente, la vigilancia, la observación crítica y la necesidad de comprender el entorno antes de actuar. Es el símbolo de una conciencia que aprendió a sobrevivir pensando, leyendo señales y anticipando peligro. No es una sabiduría madura, es una inteligencia defensiva. Como herencia profunda, esta carta indica que el inconsciente colectivo de la nueva humanidad carga con una memoria antigua de vigilancia constante, necesidad de estar alerta, un pensamiento estratégico para evitar daño y adaptación mental frente a contextos hostiles. Esta es una memoria que no nace del confort, sino de épocas donde pensar rápido era una forma de protección. Y normalmente esta carta se describe como alguien que observa antes de confiar, pregunta antes de entregarse y mantiene la guardia. Entonces, esto responde a una mente que se formó antes que el corazón pudiera abrirse con seguridad. Esta herencia dejó una marca de lucidez, discernimiento y capacidad de análisis, sí, pero también sospecha, hipervigilancia y dificultad para bajar la guardia emocional. Si lo vemos desde el contexto kármico, esta carta señala que la nueva humanidad proviene de linajes donde la verdad tenía consecuencias. Pensar diferente implicaba riesgo y la palabra podía ser arma o condena. Por eso, aún hoy el campo observa mucho, analiza todo, pero a veces retarda la entrega total, no por desconfianza actual, sino por memoria heredada. Entonces, esta carta nos muestra que el sistema aprendió a pensar antes de confiar. Y aunque no se pide eliminar la mente crítica, sí pide integrarla. La vigilancia que salvó antes, hoy necesita convertirse en discernimiento constante y consciente, no en freno automático. Si vamos un paso más allá,
y vamos a las influencias pasadas, experiencias o aprendizajes del pasado reciente que han llevado al presente, tenemos a la fuerza. Y la fuerza no representa dominio violento ni imposición de poder. Representa algo mucho más sutil y avanzado. La integración consciente del instinto por medio del espíritu. Es la imagen de la voluntad alineada donde la energía vital no se reprime ni se desborda, sino que se guía con presencia. Como influencia del pasado reciente, la fuerza indica que el inconsciente colectivo de la nueva humanidad ha atravesado un periodo de resistencia sostenida, contención emocional profunda, aprendizaje de autocontrol y domesticación, del impulso reactivo. No fue un tiempo fácil, fue un tiempo de sostener sin romperse. Entonces, esta carta habla de una fuerza que no lucha contra la bestia, sino que la comprende. Y en el campo del colectivo, esto se traduce en haber atravesado crisis sin perder del todo la humanidad. Aprender a no reaccionar desde la violencia ni el miedo. Y desarrollar paciencia en medio de presión prolongada. El aprendizaje reciente no fue ganar, fue no perderse a sí mismo. Y desde la óptica Rosacruz, la fuerza representa una etapa iniciática donde el alma aprende que no necesita dominar la materia para habitarla con conciencia, lo que lleva a un aprendizaje de huella bastante clara, mayor autocontrol, menos reacción impulsiva y capacidad de esperar sin apagarse. Entonces, eso también explica el por qué hoy el campo no explota, no huye, pero tampoco se precipita. La fuerza indica que el presente se apoya de un logro silencioso, la capacidad de sostener intensidad sin perder el centro. El aprendizaje es real, no es idealizado, y es la base sobre lo que ahora se puede avanzar. Cuando vamos un paso más allá y hablamos del camino del alma, propósito, las energías que guían desde el nivel espiritual, marca el aprendizaje central del momento, por decirlo de alguna manera, tenemos a la Reina de Oros. Y la Reina de Oros representa la sabiduría del espíritu encarnado. No es ideal abstracto ni visión elevada, desconectada de la materia. Es el alma que aprendió a habitar el mundo físico con conciencia, con cuidado y con responsabilidad. Es la guardiana del equilibrio entre el espíritu, la materia y lo humano. Como camino de alma, la Reina de Oros indica que el propósito de la nueva humanidad no es escapar del mundo, sino reordenarlo desde adentro, comenzando por la materia más cercana, el cuerpo, el tiempo, los recursos,
los vínculos y el territorio. El aprendizaje central del momento es aprender a sostener lo sagrado en lo cotidiano. Aquí también hay que tener algo claro. La reina sentada, estable, en contacto con la tierra fértil, no presenta urgencia, no hay épica, hay una presencia sostenida. En el campo del colectivo, esto se traduce como un llamado a dejar de buscar la trascendencia afuera, abandonar la espiritualidad desarraigada y asumir responsabilidad sobre lo que se toca y se sostiene. El alma del campo no pide más luz, pide más coherencia encarnada. Entonces, en síntesis, la reina de oros aparece como la idea de no más ensayos, sino construcción paciente desde la materia. Y desde la corriente Rosacruz, esta carta representa una etapa donde el espíritu ya no busca elevarse huyendo del mundo, sino redefinir la materia habitándola con conciencia. El propósito fundamental del campo en este momento no es espectacular, porque es crear bases, sostener procesos, cuidar lo que nace, honrar los ritmos reales, y son cosas extremadamente tangibles y prácticas. Pero el mensaje principal sigue siendo el mismo: volver sagrada la vida cotidiana, no desde discursos, sino desde actos sostenidos, simples y coherentes. Cuando nos elevamos un poquito más y vamos a la energía mental, los pensamientos, o sea, lo que está razonando, lo que se está viendo en creencias conscientes, ideas o preocupaciones del inconsciente colectivo, tenemos al juicio. Y el juicio no representa castigo ni moral externa. Representa el despertar de conciencia, el momento en el que la mente reconoce la verdad que ya no puede desoír. Es una carta del llamado, no de condena, del reconocimiento y no de miedo. Y dentro de la energía mental, el juicio indica que el inconsciente colectivo ya no está confundido respecto a lo esencial. A nivel de pensamiento, el campo está atravesando claridad súbita, revisión profunda de decisiones pasadas, necesidad de coherencia entre lo que se piensa y lo que se vive, y conciencia de que no hay vuelta atrás. O sea, la mente colectiva ya entendió. La pregunta ahora no es qué, sino cómo responder. Dentro del campo del inconsciente colectivo, esto se manifiesta como pensamientos de redefinición vital, evaluación honesta de lo que ya no tiene sentido, incomodidad mental a la incoherencia y urgencia para alinear vida, valores, ética y acción. No por ansiedad, sino por responsabilidad consciente emergiendo. Desde el propósito encarnado que tenemos con la Reina de Oros, el juicio aparece como su correlato mental.
Si el alma pide encarnar coherencia, la mente entiende que debe tomar decisiones reales. La mente ya no está especulando, está respondiendo a un llamado interno. Y desde la visión Rosacruz, el juicio simboliza el momento en el que la conciencia recuerda quién es y asume responsabilidad de vivir acorde a ello. No hay culpa, hay despertar del deber interno, y esto genera pensamientos como: ya no puedo seguir igual, sé lo que tengo que hacer y todo no es negociable. Entonces, el juicio indica que el pensamiento del inconsciente colectivo está en un punto de definición interna. La mente ya escuchó el llamado, ahora necesita responder con actos, no con más reflexión. Si esto lo complementamos con la energía emocional, es decir, el estado emocional real, que no siempre tiene que coincidir con la mental, y cómo se siente lo que se está viviendo, tenemos al 6 de espadas. Y el 6 de espadas no representa una victoria ni una huida, sino un tránsito consciente. Es el paso silencioso de una orilla a otra, un impulso no por entusiasmo, sino por una necesidad de dejar atrás lo que ya no puede sostenerse emocionalmente. Es una carta de movimiento sobrio, no celebratorio. Y a nivel emocional, el inconsciente colectivo no está eufórico, ni tampoco paralizado, está en tránsito. El sentir predominante es desapego gradual, tristeza serena, alivio silencioso, cansancio emocional que pide calma. No hay drama, hay aceptación interna de que algo quedó atrás. Esta carta es como un pasaje donde no se lucha, no se discute y no se justifica, simplemente se cruza. Y dentro del campo del colectivo, esto se traduce como menos necesidad de explicar decisiones, menor apego a viejas narrativas, sensación de que el viaje es necesario, aunque no del todo cómodo. No se está huyendo del pasado, sino que se reconoce que ya no es habitable emocionalmente. Después de la carta del juicio, el 6 de espadas muestra que emocionalmente la decisión ya fue tomada, aunque todavía duela un poco soltar. La mente entiende y el corazón acompaña en silencio. Este también es un símbolo de purificación emocional suave y no de catarsis. El alma colectiva no necesita más intensidad, no necesita más pruebas, necesita un espacio interno para reacomodarse. El movimiento emocional es real, pero discreto. Entonces el 6 de espadas indica que la emoción dominante del campo, es el alivio de dejar atrás lo que ya no duele, discutir sino sostener. No es entusiasmo, es madurez emocional. Y si lo complementamos aún más con la energía física o de acción, lo que se está haciendo en la materia, las decisiones, el movimiento externo, tenemos al mago. Y el mago no es ilusión ni truco, es
el símbolo del principio creador. Es aquel que une el cielo y la tierra a través de una voluntad enfocada. Representa el momento en el que la idea desciende a la materia y se convierte en acto, y en este caso acto soberano. Es la carta del yo puedo, pero no desde la arrogancia, sino desde la alineación entre intención, mente y acción. Y como energía física, el mago indica que el inconsciente colectivo ya no está solo comprendiendo o sintiendo, está empezando a operar. En la acción concreta, el campo está tomando decisiones prácticas, probando nuevas formas de hacer, creando estructuras iniciales, usando los recursos disponibles con mayor conciencia. No se trata de grandes gestos visibles, sino de primeras materializaciones reales. Entonces el mago actúa porque sabe con qué cuenta. No improvisa desde el vacío, sino que reconoce los elementos sobre la mesa. Y en el campo del colectivo, esto se manifiesta como uso lúcido del tiempo, elección cuidadosa de las herramientas, menos dispersión en la acción, inicio de proyectos con más claridad e intención. Entonces la acción no es masiva, pero sí es precisa. Con relación a las cartas anteriores, después de la claridad mental del juicio y el tránsito emocional del 6 de espadas, el mago muestra que el campo empieza a actuar sin necesidad de validación externa. No todo está resuelto, pero ya no se espera el momento perfecto. La acción surge desde sé lo que puedo hacer ahora y eso es suficiente para comenzar. Por lo que el mago representa el inicio de la obra consciente. El espíritu no se queda en la contemplación y empieza a organizar la materia con sentido. No con espectáculo, pero sí hay una obra silenciosa. Esto indica que la nueva humanidad está entrando en una fase donde la coherencia empieza a tomar forma visible, aunque sea incipiente. La acción no busca convencer, pero sí busca encarnar. Y cuando llegamos a las últimas 3 cartas, en específica a esta, que es el reto u obstáculo, que vendría a ser como que el principal desafío que se enfrenta para evolucionar o resolver este conflicto, tenemos al 3 de oros. Y el 3 de oros es una carta de colaboración consciente. Representa el momento en que una visión deja de ser individual y necesita ser construida con otros, bajo un criterio compartido, roles claros y respeto por el proceso. No es inspiración, es arquitectura aplicada. Como obstáculo o reto, el 3 de oros señala que el principal desafío de la nueva humanidad no está en la falta de visión ni de intención,
sino en la capacidad de construir en conjunto sin perder coherencia. El campo está enfrentando la dificultad de coordinar talentos diversos, sostener acuerdos reales, respetar procesos y tiempos y traducir visión en estructura compartida. El reto ya no es crear, sino co-crear sin fragmentarse. Lo que significa que después de la activación del mago, que es acción consciente individual, el 3 de oros introduce una prueba inevitable. ¿Puede esta conciencia sostener obra colectiva sin caer en jerarquías viejas ni en dispersión horizontal? Y aquí aparece la fricción. Diferencias de criterio, tensiones entre visión y ejecución y dificultad para aceptar correcciones o límites. No por ego, sino por falta de experiencia en colaboración madura. Entonces, esta carta exige humildad del artesano, respeto por el oficio y comprensión del rol propio dentro de un todo. En el inconsciente colectivo de la nueva humanidad, esto se traduciría como aprender a construir con los otros sin diluir la verdad ni imponerla. Representa también una etapa iniciática donde la obra ya no pertenece al iniciado, sino al templo que se está elevando. El desafío no es espiritual, sino organizativo, ético y estructural. El 3 de oros indica que la evolución del campo depende de algo muy concreto: convertir la intención en estructura compartida sin caer en control, improvisación o fragmentación. Y si llevamos a una síntesis o clave, lo que se necesita integrar, un mensaje clave que une todas las energías anteriores, tenemos a los enamorados. Y los enamorados no es una carta romántica, eso hay que tenerlo claro desde el principio. Es una carta de elección consciente bajo responsabilidad espiritual. Representa el momento en el que la conciencia une los polos opuestos a asumir las consecuencias de esa unión. No elegir es también elegir. Como aparece como síntesis del mapa, los enamorados indican que el inconsciente colectivo de la nueva humanidad se muestra ante una decisión estructural y no emocional. Significa unir ideal y materia, unir sensibilidad con responsabilidad, unir visión personal con obra colectiva. La clave no es sentir más, es elegir con coherencia. Uniendo todas las cartas anteriores, que viene el ideal sensible pero disperso, el colapso interno a un contenido, la expectativa emocional del entorno, el impulso del inicio,
la mente vigilante heredada, el temple adquirido, el propósito encarnado, la claridad mental irreversible, el tránsito emocional sobrio, la acción consciente emergente y el reto a construir con otros. Los enamorados, dice, ya no se puede separar lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Esta carta aparece cuando la conciencia ya sabe lo que implica cada camino, y en el campo colectivo eso se traduce como fin de la ambigüedad interna, imposibilidad de sostener dobles discursos y necesidad de elegir relaciones, formas y estructuras coherentes, no en una elección ideal, pero sí en una elección adulta. Cabe resaltar que desde la parte de visión Rosacruz, los enamorados simbolizan la unión consciente entre espíritu, materia, voluntad y amor, verdad interna y acción externa, pero la integración no ocurre sola. Requiere un acto de voluntad alineado con conciencia. Eso nos lleva a que los enamorados hace un llamado a elegir vivir lo que ya se comprendió, aunque eso implique renunciar a comodidades, contradicciones o viejas formas de pertenencia. Y cuando llegamos al resultado o destino probable, hacia dónde nos estamos dirigiendo o hacia dónde se está dirigiendo la energía colectiva inconsciente de la nueva humanidad, nos sale el 9 de copas. Y el 9 de copas es conocido como la carta del deseo cumplido, pero no en el sentido espiritual elevado, sino en el plano de la satisfacción emocional personal. Representa contento, logro subjetivo y sensación de haber alcanzado algo, aunque no necesariamente lo esencial. Es una carta de placer logrado, sí, pero no de realización profunda. El resultado probable con el 9 de copas indica de que si no hay cambios significativos, el inconsciente colectivo de la nueva humanidad tiende hacia un estado de satisfacción interna suficiente, sensación de estar mejor que antes, alivio emocional al ser una carta de copas, percepción de haber llegado a un lugar deseado, sí, pero también cierta autocomplacencia, estancamiento cómodo y riesgo de detener el proceso antes de completarlo. El campo no fracasa, pero tampoco culmina su propósito. Muestra esta carta no una iluminación, sino como un contento sin trascendencia, una satisfacción que puede convertirse en límite si se confunde bienestar con plenitud. Y en términos colectivos, significaría que el campo podría sentirse suficientemente bien sin necesidad
o sin necesariamente asumir, mejor dicho, el esfuerzo que exige la obra completa, y sustituyendo la coherencia profunda por comodidad emocional. No hay colapso, pero hay detención suave, lo que lleva a, después de comprender, soltar emociones, actuar con conciencia, enfrentar el reto de lo colectivo y estar ante una elección estructural. El 9 de copas aparece como advertencia de si la elección no se profundiza, el campo puede conformarse con sentirse bien en lugar de construir lo que se vino a encarnar. Esta carta señala un punto delicado del camino iniciático. La satisfacción emocional puede convertirse en el último velo antes de la verdadera obra, no por castigo, sino como una prueba de madurez. Aquí el 9 de copas indica que el destino probable del campo sin cambios conscientes es bienestar sin trascendencia estructural. Es decir, la vida mejora, pero la misión corre el riesgo de quedarse a mitad de camino. En resumen, si no se realiza ningún cambio significativo, el 9 de copas muestra un resultado satisfactorio emocional donde la nueva humanidad podría sentirse mejor, estar más alineada y más cómoda. Sin embargo, esa comodidad puede convertirse en el límite que impida completar la obra que este campo vino a encarnar. Entonces, el resultado no es negativo, pero es bastante honesto. El mapa completo no anuncia un desastre, pero anuncia una pregunta silenciosa bastante interesante. ¿Conformarse con sentirse bien o asumir la responsabilidad de construir algo mucho más grande? Entonces, en síntesis final, así el mapa completo trimestral, estamos hablando de que muestra a la nueva humanidad en un momento de transición real, no idealizada. El presente está marcado, mejor dicho, por un ideal sensible que aún busca forma. Hay una conciencia despierta, deseo coherente y percepción espiritual activa, pero todavía una dificultad para sostener el movimiento de manera estable en la materia. En lo profundo opera un derrumbe que ya ocurrió internamente. Las viejas estructuras dejaron de sostener, aunque el campo todavía intente contener la caída para no quedar expuesto sin nuevas bases completamente encarnadas. Desde el entorno, la conciencia es vista como una fuente de sensibilidad y esperanza, y el mundo proyecta sobre ella expectativas de reconciliación y alivio, incluso antes de que el proceso interno esté completamente integrado. En lo inmediato, hay impulsos de inicio llamados a actuar, señales de movimiento, y el fuego está disponible, pero también está joven,
y eso exige discernimiento para no dispersarse ni agotarse prematuramente. Todo esto se apoya en una herencia antigua de vigilia mental, una inteligencia que aprendió a sobrevivir observando, anticipando y que hoy sigue operando como memoria protectora, aunque ya no siempre sea necesaria en la misma forma. El pasado reciente dejó el aprendizaje clave, el desarrollo del temple. La fuerza muestra que el campo aprendió a sostener tensión sin reaccionar ni quebrarse, ganando autocontrol y presencia en medio de contextos exigentes. Desde el nivel de alma, el propósito es claro: encarnar la espiritualidad en lo cotidiano. La nueva humanidad no viene a escapar del mundo, sino a habitar la materia con responsabilidad, cuidado y coherencia, construyendo bases reales. A nivel mental, hay claridad irreversible. El juicio indica que la conciencia ya escuchó el llamado y sabe que no puede seguir viviendo en contradicción con lo que comprende. Emocionalmente el campo está en transición, no hay euforia ni drama, sino un desapego sereno de lo que ya no puede acompañar el camino. Y en acción comienzan las primeras manifestaciones conscientes. El mago muestra decisiones prácticas, uso lúcido de sus recursos y movimientos iniciales alineados, aunque todavía incipientes. Y el gran desafío aparece en la obra colectiva: aprender a construir con otros sin perder coherencia, sosteniendo estructuras compartidas, roles claros y procesos éticos. Y la clave de la integración es la elección consciente. Los enamorados muestran que ya no es posible separar pensamiento, emoción y acción. Elegir vivir lo que se comprende se vuelve una responsabilidad ineludible. Y si no se realiza ese cambio significativo, el resultado probable es un estado de satisfacción emocional. El 9 de copas indica bienestar y alivio, pero también el riesgo de detenerse en la comodidad antes de contemplar la obra que este campo vino a encarnar realmente. Entonces, este mapa no anuncia una crisis ni promesas, pero anuncia nuevamente una pregunta silenciosa: ¿conformarse con sentirse mejor o asumir la responsabilidad de construir algo grande? Esta lectura no busca dar respuestas rápidas. Busca mostrar el estado del campo en el que esta conciencia se está gestando. Lo que se mueve aquí no se resuelve mirando afuera, sino observando cómo cada quien lo encarna en su vida cotidiana. El resultado que aparece no es un destino, es una proyección basada en la inercia actual. La dirección cambia cuando cambia la forma de habitar la vida. Hasta aquí la lectura de este trimestre.